Pueblo de Dios, bendiciones. Les saluda su hermano Cristo, Raúl Rodríguez, anhelando en Dios haya prosperidad, haya paz, haya regocijo en cada uno de vosotros. Amén. Queremos orar, Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Queremos meditar en esta hermosa oportunidad tu palabra, Señor. Háblanos, enséñanos, Señor. Guíanos, Señor. Sigue revelando a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por tu pueblo amado, remanente y amigos y oyentes, Señor, que estarán oyendo esta palabra, Señor. Sea tu Espíritu haciendo la obra en cada corazón, en cada espíritu, Señor. Por Cristo Jesús, Señor. Amén, Señor. Gracias damos a Dios por el dirigirnos al pueblo amado de nuestro Dios. Amén. Déjeme leerle la escritura que dice uh, en, en Lucas. Déjeme leerle en Lucas 13. Lucas 13 y el verso 23. Vamos a leer el verso 22 para entenderlo mejor. Dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Quiere eso enseñarnos la Escritura, el caminar. Pero antes queremos decirles, vamos a considerar un tema, propósitos de restauración. Propósitos de restauración. Usted y yo sabemos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino a esta tierra con propósitos. Amén. Propósito y propósitos muy hermosos dados por nuestro Padre Celestial. Amén. Queremos pensar en el Salmo 1. Fíjese lo que nos enseña y habla acerca de un varón. Fíjese, de un varón bienaventurado. Sí, un varón bienaventurado. Si pensamos por qué dice esta escritura esa de un varón bienaventurado, veamos cuántos requisitos o ingredientes o actitudes, ¿verdad? O dones que tenga este varón. Para empezar, dice que no anduvo, dice, en consejo de malos, dice, ¿verdad? Y dice que ni anduvo, dice, tampoco, dice, en camino de pecadores, dice, ¿verdad? Y también dice que ni se sentó, dice, en silla, ¿sí? Todo esto enseña, ni se reunía, ¿sí? Ni se reunía con gente que él no estaban de acuerdo en su mismo espíritu, ¿sí? Entonces era, digamos, un varón muy apartado de las cosas mundanas, de las cosas que los inconversos hacen, amén. Muy apartado, dedicado, preservado, ¿sí? Queremos entonces considerar y darnos la idea, propósitos de restauración, ¿sí? Sabemos que lo que a Dios no agrada, eso es pecado, ¿sí? También lo dice Mateo en capítulo 7, por ahí, ¿sí? Pero también nos enseña que si este varón es bienaventurado por sus cualidades, es un ser humano igual que nosotros, ¿sí? Es un ser humano tal como nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino y se encarnó un ser humano aquí en la tierra, ¿sí? Es igual que cada uno de nosotros, ¿sí? Pensemos rápido entonces, cuando Juan 14:6 enseña también, Jesús dice es el camino al Padre, ¿sí? Jesús es el camino al Padre. Esto nos da una amplitud en nuestro caminar, en nuestro pensar. Perdón, ¿sí?
Entonces, dice el Señor Jesús, yo soy el camino, dice, fíjese, y dice, y la verdad, y la vida. ¿Sí? Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjese lo que nos dice. Cuántas cualidades. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y dice que nadie viene al Padre si no es a través de Él. Nos lleva al pensamiento, wow, para nosotros poder entonces entrar por una puerta angosta, para poder nosotros caminar por un camino angosto, necesitamos entonces buscar, ¿sí? Buscar esa actitud del varón perfecto, buscar esa medida, buscar y estar pendientes en el pensamiento de que lo que no agrada a Él, eso es pecado, pecado. Pensemos entonces, nuestro Señor Jesucristo es el propósito de restauración. Él ha venido, dice, a esta tierra con propósitos. Pensamos entonces rápido, día a día usted y yo cometemos pecado, día con día, ¿sí? Esto quiere decir que hay una amenaza para nuestra vida espiritual día a día. Y es la vida que usted y yo anhelamos, vivir una vida espiritual para ser de agrado a nuestro Salvador, ¿sí? Entonces, al cometer pecado, pues estamos desagradando. Pero al pensar, ¿y qué es pecado? Pues hermano, vamos rápido y pensar, pecado es todo aquello que no agrada a nuestro Dios, ¿sí? Entonces nuestro Señor Jesucristo dice allí en su palabra, perdón, que usted y yo debemos de esforzarnos, esforzarnos. Esto enseña estar alerta, ¿sí? Estar alerta en todas las circunstancias, en todas las situaciones, despierto, un espíritu despierto, una mente abierta, ¿sí? Alerta, es lo que Él nos está enseñando, ¿sí? Porque Él nos enseña también, usted y yo sabemos cuántas situaciones hay aquí sobre la faz de la tierra y la escritura se tiene que cumplir. En la escritura habla de muchas cosas, ¿sí? Pero Él nos enseña a estar guardados y estar en alerta. Esto enseña tener cuidado, ¿sí? Tener cuidado, prestar atención, ¿sí? Queremos también considerar, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto por ellos, guardado, velar, tener el cuidado de aplicar nuestra justicia para que la gente nos vea, para que los hombres nos vean, ¿sí? No podemos, porque eso es pecado, porque Él nos advierte que nos guardemos de eso, ¿sí? Para ser visto, dice, de la humanidad o de los hombres, ¿sí? Entonces pensamos en el tiempo en el cual estamos viviendo, que usted sabe bien la escritura, que la escritura se cumple tal como Él lo dice, ¿sí? Son tiempos de entonces de vigilancia, ¿sí? Allá en Lucas 6:26 nos habla y nos dice, ay de vosotros, ¿sí? Cuando, cuando todos de los hombres hablen bien de vosotros, ¿sí? Como dice, ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, dice. O sea, alerta, tener el mayor cuidado que podemos pensar con esto. Lucas 6:26, ¿sí? Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Ay, es un ay antes del tiempo, ¿sí?
tenemos que estar entonces guardados, discerniendo, meditando en lo que nuestro Señor nos dice que debemos de guardarnos, debemos de protegernos, debemos de vestirnos, debemos de cubrirnos, ¿sí? Estar alerta, mente abierta, ¿sí? Un espíritu despierto, ¿sí? No olvidando pues siempre que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él es nuestra meta, Él es mi propósito de restauración, ¿sí? Él es el que me dice alerta, apartarse, apartaos del mal, apartaos de aquello que no agrada a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Debemos de tener también, pues, como se dice, a veces hay cuantos elogios, ¿sí? Debemos de tener cuidado porque ese es un arma mortal para la vida espiritual de alguien que no está preparado, ¿sí? Debemos de meditar entonces en esas verdades que nuestro Señor nos enseña. Debemos de estar alerta, pues, ¿verdad? Dice también la escritura, déjenme leerle, dice, a la verdad dice, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Dice lo que dice, hay de aquel hombre por el cual es entregado, ¿sí? A la verdad dice, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. ¿Cuál es la determinación que hay sobre de él? Ser obediente y cumplir, obedecer lo que el Padre le dice. De igual manera usted y yo, obedecer lo que nuestro Señor y Salvador nos dice. Amén. Dios es bueno. Estamos considerando entonces propósitos de restauración. Cuando vemos entonces en el tiempo actual el dinero, cuántas situaciones con el dinero, ¿verdad? Pensemos rápido que dice que el dinero es el arma mortal para la vida espiritual, por lo tanto, la puerta es amplia, ¿sí? No es estrecha. Pero ¿cuánto consideramos el dinero arma mortal para mi vida espiritual? Yo tengo que estar despierto y pensando, discerniendo lo que es acerca del dinero. No, bueno, hay cuantas actitudes acerca de lo que rodea el dinero, pero la escritura nos enseña pues que el dinero es la raíz de todos los males, ¿sí? Entonces, bueno, consideramos de que la escritura nos enseña también que si vamos viviendo lo justo, la justicia, hay razón por el cual el siervo dijo, dame lo justo, lo necesario, ¿sí? Porque si me das mucho puede hacer que te niegue, hay problema. De manera que el dinero es un arma mortal para nuestra vida espiritual, ¿sí? A veces hay dinero, hay menosprecio, ¿sí? Eso es pecado, ¿sí? Debemos entonces de estar alerta a nuestra vida espiritual, ¿sí? Pensando en el camino, alerta. Tenemos que estar una vida despierta, caminando por el camino que Él quiere que caminemos, ¿sí? Cuando hablamos del dinero, acuérdese lo que dijo la escritura, dice la escritura acerca del rico, ahí en Marcos 10:25. Dice, es más fácil pasar, dice, un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, ¿sí? O sea, no es fácil para alguien que tiene dinero o, ¿verdad?, ha crecido económicamente, el poder asimilar y poder obedecer paso a paso tal como Él dice, ¿sí? Pero con la ayuda de Dios todo es posible. Se puede pedir, Dios ayúdame a administrar, Dios ayúdame para ser humilde, Dios ayúdame. Sí se puede, sí no estamos diciendo que es pecado el tener dinero en ninguna manera, ¿sí? De manera que Jesús nos advierte, ¿sí? Porque Él quiere restaurar nuestras vidas, restaurar nuestra alma, nuestros pensamientos, restaurar nuestro caminar, ¿sí? Pero Él
demanda que nos esforcemos, dice, acerca de todo esto para tener el control, para tener el dominio sobre estas cosas. O sea, que estas cosas no nos lleven a limitarnos de el buscar el rostro de nuestro Dios. Amén. Eso queremos considerar. Entonces, lo justo, viviendo en la justicia, podemos servir a Dios con todo el amor, con todo el corazón. Amén. ¿Sí? Entonces, vivir entonces bajo el control, bajo el dominio, bajo el concepto de Dios, caminar por ese camino es de agrado a nuestro Dios, ¿sí? También nos habla allí en Mateo 6:19, también nos enseña acerca de que no nos hagamos tesoros aquí en la tierra. Porque aquí en la tierra dice pues que usted y yo somos peregrinos, vamos de pasada, ¿sí? Entonces también nos enseña la escritura más adelante en el verso 31 que no nos afanemos, ¿sí? Que no tengamos en el Mateo 6:31, ahí lo lee usted, pero yo se lo parafraseo un poco, ¿sí? Que no nos afanemos, dice, ¿sí? Diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, sí, dice que no nos afanemos en esas cosas, dice, ¿verdad? Y usted y yo sabemos los tiempos que hoy estamos viviendo, entonces estamos considerando la advertencia de nuestro Señor Jesucristo y que Él con su ayuda y a través de su palabra, Él puede ayudarnos, ¿sí? Para tener el control sobre todas estas cosas, ¿sí? Cuidado entonces con las codicias, ¿sí? Codicias de las cosas, ¿verdad? Que están por ahí, porque entran, dice, y ahogan la palabra. Algo que se codicie, es que yo lo quiero, es que yo quiero esto, es que me gusta. Cuidado, dice, que tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Con todas esas cosas que codician nuestros ojos o nuestro corazón, ¿sí? Porque entran a nosotros, dice, y ahogan la palabra, ¿sí? Entonces debemos de tener el cuidado que Él nos está enseñando que tengamos, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Y se dice, y entonces al ahogar la palabra, esta se hace, como dijo, sin sabor, se hace infructuosa, no da ningún fruto, ¿sí? No hay ningún fruto, eso dice Marcos 4:19, ¿sí? También está en Mateo 6:21 cuando él dice, porque donde esté vuestro tesoro, dice, allí estará también vuestro corazón, ¿sí? Estamos considerando entonces palabra para usted y yo tomar o pedir a nuestro Padre que nos dé, ¿verdad? Ese discernimiento de lo que estamos hoy en día viviendo, ¿sí? A pesar de tantas situaciones, estamos algunas veces viviendo estas cosas y nuestro propósito, el propósito de Dios en nosotros es que seamos restaurados. Recordemos entonces, Cristo es mi propósito de restauración, amén. Porque Él dijo que no podemos ir al Padre si no es a través de Él, ¿sí? Él es, entonces, como Él es el propiciador de esta vida, Él nos advierte y nos enseña y que estemos pendientes, ¿sí? Él me advierte entonces que ame su palabra y que me esfuerce por caminar, que me esfuerce por entrar, ¿sí? Él es entonces el reino de Dios, que me esfuerce, tal como Él tiene una actitud, que yo tenga esa actitud, tal como Él piensa, que yo piense de esa misma manera, ¿sí? Entonces, entrar al corazón, entrar a esa coinonía con nuestro Salvador, ¿sí? Porque Él es el reino de Dios presente hoy y en el reino futuro, amén. Porque viene un reino futuro, ¿sí? Pero hoy vivimos en Cristo Jesús y Él dice que quiere y Él quiere habitar y vivir en nosotros, ¿sí? Así es que estamos ahí, ¿sí?
Jesús dice, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, dice, no puede ser mi discípulo. Wow, eso está tremendo, ¿sí? Entonces Él nos enseña, ¿sí? Para que usted y yo seamos sus discípulos, sus seguidores. Eso dice Lucas 14:33. Dice, tenemos que renunciar a todo lo que poseemos, a todo lo que se nos ha pegado a través del mundo, sí, que hemos caminado, por ejemplo, sí, cuántas cosas hay en nuestro interior, lo hemos dicho, sí. Entonces tenemos que renunciar. Tenemos que estar muy pendientes para estar conscientes de lo que hoy estamos viviendo, ¿sí? De manera que usted y yo, pues, yo tenemos una mente, un corazón, un espíritu. Tenemos un alma, ¿sí? Y eso dice Hebreos 4:12. Déjenme se lo leemos un poco. Hebreos 4:12 dice, queremos considerar todo lo que Él ha puesto en nosotros, ¿sí? Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice el verso 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios es bueno, amén. El anhelo es de nuestro Señor enseñarnos, pues, ¿verdad? Usted y yo tenemos en nosotros, en nuestro interior, tenemos un alma, tenemos un corazón, tenemos un pensamiento, tenemos un espíritu, tenemos un alma, ¿sí? Entonces Él quiere restaurar todas estas áreas. Si nos preguntásemos cómo estamos en el área de mi espíritu está flexible a la voz del Espíritu Santo, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo está mi corazón? ¿Mi corazón está lleno de buenas cosas o malas cosas? ¿Cómo está? ¿Sí? Entonces tenemos que considerar que Él anhela restaurar. Él anhela trabajar juntamente conmigo en todas esas áreas para que yo vaya caminando por su camino, para que yo vaya entrando por la puerta angosta que Él anhela que entremos, porque la puerta para el mundo es amplia, el camino para el mundo es amplio, ¿sí? Entonces no hay problema para ellos, ¿sí? Pero para nosotros Él nos dice, esfuércense, esforzaos pues a entrar, ¿sí? Entonces tenemos que considerar que tenemos que estar pendientes, alertas, ¿sí? Alertas, tenemos que estar muy despiertos. Tenemos que tener mucho cuidado. Dice también la escritura que debemos de guardarnos, dice, de toda avaricia, dice. De toda avaricia, ¿sí? Porque la vida del hombre, dice, no consiste en la abundancia de bienes que posee, ¿sí? Entonces tenemos que considerar todo esto, ¿sí? Que no es por la abundancia que tengamos, sino por la gracia, por el amor de nuestro Padre, ¿sí? Que nos envió pues sus propósitos, sus estatutos, sus leyes, ¿sí? Sus mandamientos, para que usted y yo entonces seamos restaurados a través de ellos, ¿sí? Consideremos en Cristo, pues somos bienaventurados, ¿sí? Podemos reír, podemos llorar,
Somos bienaventurados en Cristo porque tenemos una fe, una confianza en Él. Tenemos paz, tenemos gozo, tenemos bendición, ¿sí? Tenemos felicidades en Cristo, ¿sí? Debemos entonces de estar contentos y agradecidos, feliz con lo que hoy tengo, ¿sí? Agradecidos porque Él es mi propósito y gracias a Dios por enviar tus propósitos para nosotros aquí en la tierra y poder, amado Dios, ser obedientes, amén. Guardarnos entonces, pensar en caminar siempre por el camino angosto. Cuidado con lo que se ve de volumen. Cuidado, ¿sí? Debemos de estar, dijimos, un espíritu despierto. Amén. Porque el camino amplio lleva a la perdición, ¿sí? Camino amplio es el que camina el mundo, ¿sí? Jesús se preocupa entonces por nosotros, ¿sí? No nos deja solos, ¿sí? Él cumple sus propósitos, Él cumple su palabra, ¿sí? Y nos dice, cuidado con la avaricia, ¿sí? También nos dice, cuidado con vuestros ojos, ¿sí? Él también se preocupa por mis ojos, ¿sí? En cuanto al tesoro de mi vida, ¿sí? Esto lo vemos también ahí en la afirmación que Él hizo en Mateo 6, 22 y 23, ¿sí? Él afirma, ¿sí? Déjeme leérselo nuevamente, que dice Mateo 6, 22 y 23. Dice Mateo 6, 22, la lámpara del cuerpo, dice, es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, dice, todo tu cuerpo estará lleno de luz. 23. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántas no serán las tinieblas? ¿Tinieblas? Las mismas tinieblas, perdón. ¿Sí? Entonces vemos que Él se preocupa por cada uno de nosotros. Él se preocupa por lo que Él diseñó en cada uno de nosotros. Se preocupa por nosotros, por nuestros ojos, por lo que vemos, ¿sí? Por lo que acariciamos, cómo usamos nuestras miradas, ¿sí? Tenemos que considerar, pues, ¿verdad? El encuentro al tesoro de mi vida, ¿sí? Esto tenemos que considerar y esto lo vemos en una afirmación, dijimos, que Él hizo, ¿sí? Para cada uno de nosotros. Esto Él lo afirma, que cuidemos nuestros ojos, que cuidemos nuestros ojos, que por nuestros ojos dentre aquella luz resplandeciente, ¿sí? Aquella luz, aquello que habita en luz, aquello que habita en luz y no en tinieblas, amén. Esta es la manera en que vemos la realidad, ¿sí? Ver. Esto es entonces la manera en que vemos la realidad, ¿sí? Y al ver esto, esto determina si estamos en tinieblas o no, ¿sí? Nosotros mismos nos hacemos el examen. ¿Qué es lo que mis ojos ven? ¿Qué es lo que mis ojos hacen de entrar a mi alma, ¿sí? Lo que determinemos, ¿sí? Es lo que en realidad considera si estamos en luz o estamos en tinieblas, ¿sí? Es necesario entonces considerarnos y estar alerta, porque el propósito de restauración es nuestro Señor Jesucristo y Él quiere, ¿sí? Que seamos obedientes, ¿sí? El ojo bueno pues me ayudará a caminar por el camino derecho, ¿sí? El ojo bueno pues me ayudará a caminar en la verdad. Fíjese lo que dice Juan 14:6. Y por ende, ¿sí? El ojo bueno me ayudará para entrar por la puerta y de entrar por esa puerta angosta a la vida eterna, ¿sí?
Dependiendo o determinando qué es lo que veo con mis ojos, ¿sí? Debo de estar alerta y debo de estar pensando en mi propósito, ¿sí? Dijo, el ojo bueno me ayudará a caminar por el camino, a caminar en la verdad, ¿sí? Y por ende a entrar por la puerta angosta para la vida eterna. Mi Señor y Salvador entonces es el vencedor. Él es el que nos puede ayudar, a Él tenemos que acudir. Hoy tenemos un tiempo hermoso para estar en todo momento acudiendo, llegando a su presencia, a su corazón, ¿sí? A pedirle perdón, a decirle que nos ayude, a decirle que nos dé el discernimiento, a decirnos que nos hable cada momento, ¿sí? Nuestro Salvador, Él es entonces el vencedor. Él nos da la victoria. No tenemos pena alguna entonces porque Él es el victorioso, ¿sí? No me deja solo. En ningún momento Él nos deja solo en el esfuerzo que hacemos por buscar su rostro. Él está con nosotros ayudándonos para esforzarnos, ¿sí? Esforzándonos tanto Él como nosotros para ir en el camino agradable, ¿sí? De manera que el mandato de esforzarse es el de sentir el esfuerzo de Dios, ¿sí? A nuestro favor. ¿A cuánto Dios nos ha favorecido en gran manera, sí? Hemos sentido entonces lo que Dios hace por cada uno de nosotros, ¿sí? Y todo lo hace en cumplimiento de sus promesas, ¿sí? Porque Él es el pacto, Él es el nuevo pacto, ¿sí? Él es el que nos da y nos pide que debemos de caminar o vivir en sus estatutos, ¿sí? Quisiéramos por el tiempo leerle una escritura para que usted vea que estuvimos hablando del alma, de espíritu. Vamos a ir al libro de Ezequiel en el capítulo 36 y el verso 25. Pero déjeme antes, le leo. Bueno, la escritura enseña de que la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Es el nuevo pacto. A través de esa sangre, dijo, es el nuevo pacto. Lo dice ahí Lucas 22:20, es el nuevo pacto, dice, en mi sangre, ¿sí? Entonces consideramos también, allá en Ezequiel dijimos el verso 34-25, solo este verso, y de ahí vamos al capítulo 36, Ezequiel. Y estableceré, dice, con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques, hablando Dios al pueblo de Israel. Amén. Pero ya dijimos en Ezequiel también 25, dice, Ezequiel 36-25 dice, mire lo que dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Sí? El verso 26, os daré, dice, corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y dice el verso 27, y pondré dentro de vosotros mi Espíritu Santo y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra, diciendo Dios al pueblo de Israel. Pero también dijimos en una oportunidad, como Israel no quiso todas las bendiciones que vuestro Dios les daba, pues Él dijo, yo tengo otro pueblo, y es un pueblo gentil donde usted y yo estamos. Amén. Entonces vemos que dice que Él va a hacer un nuevo pacto, ¿sí? Pero también nos dice que Él puso en cada uno de nosotros, ¿sí? Y dice que va a esparcir agua limpia, ¿sí?
para limpiarnos, ¿sí? Eso es todo nuestro interior, ¿sí? Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré cuanto antes, ¿sí? Dice terminando el verso 25, os limpiaré de todos vuestros ídolos. Algunas veces como seguidores de Cristo, cristianos, bueno, hay ídolos que nos dominan, dejamos de ir a la iglesia por estar viendo X cosa o haciendo otras cosas, ¿sí? Ídolos. Dejar de ir a la casa de Dios por hacer otras cosas es como si estuviéramos idolatrando algo, ¿sí? Dice el verso 26, os daré corazón nuevo. Usted y yo tenemos un corazón y Él anhela limpiar nuestro corazón. Dice, y pondré un espíritu, dice, nuevo dentro de vosotros. Que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, hemos sido renovados, pero Él sigue pendiente, no nos deja solo en este caminar. Amén. Seguimos de la mano con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dijimos Ezequiel 36 del 25 al 27, ¿sí? Entonces consideramos Jesús es el nuevo pacto para usted y para mí. Lo dice Lucas 22:20. Cuando hacemos la Santa Cena, leemos estas escrituras. Amén. Él es el nuevo pacto para usted y para mí, ¿sí? Dios mismo pues se comprometió a hacer una completa renovación espiritual en usted y en mí. Debemos de confiar entonces y estar pendientes. Él es nuestra renovación. Él es nuestro propósito. A causa de Él somos renovados. A causa de Él podemos entrar por la puerta angosta. A causa de Él podemos caminar en su camino, en su verdad, ¿sí? Y dijo la Escritura, dijo para empezar, fíjese lo que dijo Ezequiel, limpieza. Los limpiaré, esparciré aguas y los limpiaré. Limpiaré, limpieza, vamos a pensar de pecado. Él quiere limpiarnos de todo pecado. Número 2 dice, daré un nuevo corazón. Debemos de estar conscientes que nuestro corazón hoy en día es nuevo, ¿sí? Según el nuevo pacto, ¿verdad? Y número 3 dice, un nuevo espíritu, dice. Un nuevo espíritu. Esto enseña o disposición para adorarlo como a Él le gusta, ¿sí? Adorarlo. Un nuevo espíritu. Él busca adoradores, ¿sí? Que le adoren de verdad, ¿sí? Reconociendo que Él es nuestro propósito. Él es nuestro ser, ¿sí? Considerar entonces, pues sí, por el verso número 4, y su espíritu que mora en mi interior, porque Él dijo, y pondré mi espíritu. Él mora, usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Pondré mi espíritu, que sea nuestra ayuda. Él nos permitirá caminar en obediencia a su palabra. Él cumple y yo tengo que cumplir también, ¿sí? Cumplido, esto se cumplirá en los judíos o en los mesiánicos, pues ellos ya creen en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero se cumplirá en el tiempo futuro para el pueblo de Israel. Pero Él es nuestro nuevo pacto, ¿sí? Ahorita vivimos en Él y Él vive en nosotros. Totalmente Él cumple su verdad, Él cumple su palabra, sus promesas. Queremos entonces considerar Jesús el Mesías. Esto será. Acerca de los judíos, esto será antes de que el reino venga aquí a la tierra. Promesas para el pueblo de Israel. Pero dijimos antes ya para nosotros, ¿sí? Dios es bueno. Padre que estás en gloria, gracias por esta palabra, Señor, por este pensamiento hermoso, Señor. Gracias, sigue dirigiendo, sigue enseñando, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Anhelamos ser íntegros, ser fieles a ti, Señor. Ayúdanos, Padre.
que esta palabra, todo el que la va a oír, Señor, Padre, tu Espíritu lo haga rema en nosotros, Señor, que nuestra alma tome el alimento justo y necesario, Señor, para bendecirte y adorarte, Señor. Que nuestro corazón, Señor, tome su parte, que nuestro espíritu, Padre, que tenga la revelación de tu Espíritu Santo para no fracasar, para no fallar en este entrar por esa puerta angosta, caminar por este camino angosto, caminar en esta verdad, caminar en esta justicia. Ayúdanos, Dios, renueva nuestros pensamientos, restáuranos, Señor, sé propicio a cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos, Señor. Sigue obrando. Bendiciones a tu pueblo, Señor. A través de tu verdad, Señor, sea edificado, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Y el pueblo del Señor dice amén. Dios es bueno, grande es su misericordia. Amén.